Voy a presentar este trabajo que se llama Carbetocina versus oxitocina para cesárea electiva, un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado de no inferioridad de regímenes de dosis altas y bajas. Este es un estudio del grupo de la Universidad de Toronto, en Canadá, que su primer autor es McDonough, que él es un fellow de anestesia del programa de anestesia de la Universidad de Toronto. Pero aquí los autores principales son José Carvalho, y Nilrani Balkhi, que es la autora senior. Esto fue publicado en la revista Anestesia, ahora en agosto del 2022. La revista Anestesia, como ustedes bien saben, es la que tiene el factor de impacto más alto en este momento. Tiene un factor de impacto de 12, algo para el año 2021. Y es la número 1, es la que lidera las revistas de anestesiología en este momento. Nilrani Balkhi tiene un laboratorio que es el Balkhi Lab. Ella es una prolífica profesora titular de la Universidad de Toronto, y en su laboratorio ella estudia hace harto tiempo el efecto de la oxitocina en el útero y diferentes otras drogas, digamos, en modelos experimentales. Y ella se asesora a su vez con la persona que está aquí al lado izquierdo de ella, que es José Carvalho, que aparece aquí, ahí a la izquierda de ella, que es el segundo autor. Nilrani Balkhi tiene muchas publicaciones, muchas de ellas en el ámbito de la anestesiología obstétrica. Tiene más de 95 publicaciones en los últimos 20 años. Para el caso de José Carvalho, ahí yo aparezco una foto con él en la Avenida Chile varias veces. Él es brasilero y se fue precozmente a Canadá a hacer su carrera como anestesiólogo. Él es actualmente el jefe de departamento de la Universidad de Toronto, y él tiene, en los últimos 20 años, tiene más de 137 publicaciones en revistas importantes. A modo de introducción, quiero mostrarles esta construcción. Este es un grupo de edificaciones que mandó construir el Pachá Shah Jahan en 1631 en la ciudad de Agra, en India, y mandó construir estos edificios en honor a su esposa número 14, perdón, su esposa número 4, que falleció en el parto de su hija número 14, y ella falleció por una hemorragia posparto. Esto en realidad no es un templo, sino que es un mausoleo en honor a la esposa de Shah Jahan. La hemorragia obstétrica, como ustedes sabrán, es una de las principales causas de mortalidad en el mundo. En África es claramente la primera causa de mortalidad. Y las causas de hemorragia posparto habitualmente se enseñan con este acrónimo de las 4T, en la cual las T representan, en primer lugar, el tono uterino. La tonía uterina da cuenta del 80% de las hemorragias posparto. En segundo, la segunda T es el tejido remanente que pueda quedar en el útero, los restos de tejido placentario que pudieran perpetuar un sangrado. La tercera T es el trauma, ya sea del útero como del canal del parto. Y la cuarta T es la T trombina, que representa los trastornos de coagulación que pueden aparecer durante el parto y el puerperio. Entonces, teniendo eso en cuenta, y teniendo en cuenta además que el flujo uteroplacentario en una paciente de término puede llegar a 700 ml por minuto, explica por qué es tan importante el manejo del tono uterino después del parto. Y en ese sentido, los uterotónicos, lo que se sabe hasta el momento es que el uso de uterotónicos profilácticos disminuye el riesgo de sangrado por cesárea y posparto también. La oxitocina es el uterotónico más utilizado hoy en día. La dosificación de oxitocina la dosificación no es clara y no existe un consenso establecido con su uso actualmente.
Hay múltiples esquemas basados en tradición más que en evidencia, y ya existen algunos datos para guiar su manejo. Y en ese sentido, quiero mostrarles aquí algunas láminas de cómo se utilizan actualmente los úteros tónicos en cesárea y qué es lo que se sabe de ellos hasta el momento, hasta por lo menos antes de este trabajo. Para el caso de la oxitocina, esta es una ampolla que utilizamos aquí en nuestro hospital. Son 5 unidades internacionales por ml, cada ampolla. En el año 2004, el mismo grupo de Carvalho, que es autor de el trabajo que vamos a revisar, el 2004 ellos determinaron la dosis efectiva 90 de oxitocina para cesárea en pacientes que iban a ser sometidos a cesárea electiva. Y ellos determinaron que la dosis efectiva 90 era de 0,35 unidades internacionales, o sea, esto es como un octavo o un 7% de la ampolla. El año 2021 hicieron otro estudio en el cual determinaron que aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal sobre 40, pacientes, si ustedes quieren, obesas, embarazadas, los requerimientos de oxitocina suben alrededor de 2 a 3 veces, o sea, 0,75 unidades internacionales. El 2006 ellos determinaron que cuando se utiliza oxitocina en cesárea, en trabajo de parto, cesárea de urgencia, pacientes que estaban en trabajo de parto y que terminan finalmente cesárea, los requerimientos suben aproximadamente 9 veces, y ahí la dosis efectiva es de 3 unidades internacionales. Y finalmente, el 2022, determinaron que en pacientes con embarazos gemelares, en que hay claramente una distensión del útero, los requerimientos de oxitocina suben bastante más y la dosis efectiva 90 es de 4,5 unidades internacionales. Pero esto es cuando se administra oxitocina en forma de bolo. Diferente es la situación cuando se administra en forma de infusión continua, que es lo que se hace generalmente, por lo menos en nuestra institución. Y determinaron también que el año 2015 que la dosis efectiva 90 de infusión de oxitocina era de 17 unidades internacionales por hora para el caso de cesárea electiva. En pacientes preeclámpticas sometidas a cesárea electiva, el año 2021 se determinó que la dosificación era 25 unidades internacionales por hora, y el año 2015 ya habían determinado que pacientes que estaban en cesárea, en trabajo de parto, a lesión cesárea de urgencia, la cantidad o la dosificación en infusión continua de oxitocina aumentaba a 44, o sea, 3 veces lo que es una cesárea electiva en pacientes que iban a ser sometidos a una cesárea electiva. Para el caso de la carbetocina, el 2014 se determinó la dosis efectiva 90 en pacientes sometidos a cesárea electiva, pero que eran pacientes normopeso. Y la dosificación en estos casos es de 14,8 microgramos. La ampolla que aparece aquí es la que tenemos aquí en la Universidad Católica, y es una ampolla que trae, digamos, en el frasco vienen 100 microgramos. Así que solamente un poquito menos del 20% de la ampolla es suficiente como para tener o controlar la atonía post-cesárea. Y el año 2020 se determinó cuál es la dosificación ahora en pacientes sometidos a cesárea electiva, pero con un índice de masa corporal sobre 40. Y ahí sube más o menos 3 o 4 veces a una dosis de 62 microgramos. Nuevamente, en este caso también es la dosificación en bolo, que es como la forma como se da la duratocina, la carbetocina. La carbetocina es un análogo de oxitocina, vale decir, tiene el mismo efecto y el mismo mecanismo de acción. La única diferencia es que tiene una modificación en su molécula que hace que tenga una larga duración. Su vía media beta es de 40 minutos versus la vía media beta de la oxitocina, que es solamente de 3 minutos. Normalmente se da una dosis única. Las recomendaciones, al menos del laboratorio, es dar la ampolla completa en 1 minuto. Y es una droga que tiene la gracia que es termostable, o sea, tiene una vía digamos, de almacenamiento que es muy alta, y puede ser usada en condiciones climáticas que pudieran ser adversas. Esto fue
digamos, evaluado y establecido en un trabajo del New England del año 2018. Pero cuando fueron a comparar ahora la carbetocina versus oxitocina en cesárea, en este metaanálisis que apareció el año 2019, ellos vieron que al comparar carbetocina versus oxitocina, la carbetocina disminuye la necesidad de uterotónicos adicionales en un 53% con respecto a oxitocina. En los otros desenlaces, por lo menos en este metaanálisis, no hubo mayores diferencias, pero tendría una cierta, digamos, una cierta ventaja sobre oxitocina en ese sentido. Ahora, ¿cuál es el problema de por qué no usamos carbetocina si pareciera ser mejor que la oxitocina? Bueno, claramente hay un problema de precio. Cuando ustedes comparan los valores del valor hospital al día de ayer, por lo menos, la carbetocina cuesta un poco más de 17.000 pesos y cada ampolla de oxitocina cuesta 62 pesos. Cuando uno compara ahora esto, la diferencia son más de 200 veces, digamos, el valor. Pero cuando uno compara el tratamiento completo de oxitocina, al menos usado aquí en la Católica, las diferencias son de alrededor de 14 veces en términos de precio. Así que teniendo eso en la mente, los problemas y oportunidades que genera todo este análisis, digamos, es que hasta el momento hay también evidencia de que dosis bajas de carbetocina y oxitocina podrían ser tan efectivas como dosis altas, o las dosis tradicionales que se usan en diferentes lugares. El problema es que hay mucha variabilidad en tratamiento, y lo otro es que ya existen algunas recomendaciones de posibles dosis. Entonces, el objetivo de este trabajo fue comparar el efecto de dosis altas y bajas de oxitocina y carbetocina para manejo del tono uterino luego de una cesárea electiva. La hipótesis de trabajo de los autores fue que las dosis bajas son no inferiores a dosis altas para ambas drogas. Entonces, en ese sentido, ellos usaron en su metodología, hicieron ellos un estudio de no inferioridad. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque esta fue una de las motivaciones de presentar este trabajo, es un poco revisar de qué se tratan los estudios de no inferioridad. Entonces, quiero mostrarle aquí un review sobre estudios de no inferioridad aparecido en el JAMA del año 2015, en que ellos hablan cuáles son las características y algunos detalles de este tipo de estudios. Lo primero es que estos estudios a veces se hacen porque el objetivo de este estudio, digamos, buscar alternativas igualmente útiles, pero que tengan menor costo o menos efectos colaterales o más conveniencia o una mezcla de cada una de estas cosas. El plan entonces, cuando uno hace un estudio de no inferioridad, es demostrar que la terapia nueva, digamos, es tan buena o al menos es no inferior al estándar de cuidado de ese momento. Entonces la estrategia es un estudio de no inferioridad contra un control activo, que es el gold standard contra el cual se compara. Entonces cuando uno hace un estudio de no inferioridad, uno termina haciendo generalmente un gráfico en el cual uno establece la diferencia del tratamiento nuevo menos el gold standard o al revés, digamos, y uno ve qué pasa con el intervalo de confianza de esta diferencia. Entonces se dice que cuando el límite inferior del intervalo de confianza, 95%, no atraviesa el margen de no inferioridad que uno establece, que es esta línea celeste que aparece aquí al lado izquierdo, uno puede demostrar una no inferioridad. Eso lo vamos a ver en este trabajo un poquito más adelante. Esto tiene, eso sí, algunas consideraciones, y las consideraciones son que habitualmente este tipo de estudio requiere un número un poquito mayor que un estudio de superioridad. Y esto es generalmente porque el margen, este margen que les mostraba aquí en celeste, o M, es menor a la diferencia buscada en un estudio de superioridad. Entonces la diferencia que uno busca es más pequeña y por eso uno requiere un N un poco mayor en este tipo de estudios. El segundo es que el resultado de no inferioridad negativo no significa inferioridad. Así que uno solamente determina en este tipo de estudios si el estudio es no inferior o no inferior negativo. Generalmente se utilizan test de una sola cola, porque los test de no inferioridad se demuestra si el límite inferior del intervalo de confianza 95% es mayor que el margen definido.
Y finalmente, el análisis que se usa en este tipo de estudios es el análisis por protocolo, y generalmente se agrega además el de por intención de tratar como un respaldo al análisis que se hace por protocolo. Algunas otras consideraciones es que este tipo de estudio no distingue si el nuevo tratamiento es no inferior versus a superior, y lo otro es que no se puede demostrar equivalencia. O sea, finalmente con un estudio de no inferioridad uno solamente puede determinar si es no inferior o no. Entonces, teniendo eso en mente, ellos en su metodología estudiaron entonces, hicieron este protocolo de no inferioridad en 2 centros en Ontario, uno en Toronto y el otro en Hamilton. Estudiaron embarazadas de términos sometidas a operación cesárea con anestesia espinal. Los criterios de exclusión fueron alergia a las drogas, pacientes que fueron sometidas a cesárea con anestesia general, pacientes con IMC mayor de 40, factores de riesgo de atonía y hemorragia postparto, dentro de los cuales están incluidos el polihidroamnios, los embarazos múltiples, la macrosomía fetal, miomas uterinos, historia de sangrados previos, preeclampsia, eclampsia, y también algunas patologías crónicas del índole de insuficiencia hepática, insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca. Luego ellos aleatorizaron en 4 grupos a las pacientes. El primer grupo era un grupo de bajas dosis de carbetocina, a las cuales le daban un bolo inicial de carbetocina de 20 microgramos, un bolo diluido en 10 ml, administrado en 1 minuto, y luego una infusión continua de solución fisiológica, que era una infusión continua que era placebo. El segundo grupo era de dosis altas de carbetocina, 100 microgramos, o sea, la ampolla completa, más una infusión continua de placebo. Luego el tercer grupo era dosis bajas de oxitocina con un bolo inicial de 0,5 unidades internacionales, seguido de 40 unidades internacionales por hora. Y el cuarto grupo era una dosis alta de oxitocina, son 5 unidades en bolo, nuevamente bolo administrado en 1 minuto, y seguido de 40 unidades por hora de oxitocina en infusión continua. Las pacientes fueron monitorizadas en forma estándar, se les dio 2 gramos de cefazolina previo a la incisión quirúrgica. Todas las pacientes recibieron cohidratación con una solución cristaloidea a 10 ml por hora. Se hizo una anestesia espinal, un segundito, que ahí sí. Una anestesia espinal con paciente en posición sentada. Se funcionó con una aguja Whittaker 25-27G y se las administró una dosis estándar de bupivacaína hiperbárica de 12 a 13,5 miligramos más 10 microgramos de fentanil y 100 microgramos de morfina. Todas las pacientes tuvieron desplazamiento uterino hacia la izquierda. El manejo profiláctico de hipotensión arterial fue en base a fenilefrina en bolos o infusión continua para mantener una presión arterial de basal más o menos 10% de la basal. Y la dosis del útero tónico aleatorizada se administró después del clampeo del cordón umbilical. La paciente, el obstetra y el anestesista eran ciegos a la droga. El obstetra realizó en prácticamente todos los casos masaje uterino, que eso era parte del protocolo. El alumbramiento fue espontáneo, es decir, no había no se sacaba la placenta con la mano, sino que a lo más se permitía la tracción del cordón, que es lo habitual que hacen los obstetras. No se hizo exteriorización uterina previo al alumbramiento, pero luego podía ocurrir, pero esto a discreción del obstetra. Y en esas condiciones, el desenlace primario fue determinar el tono uterino a los 2 minutos, lo que era determinado por el obstetra con una escala visual análoga de 11 puntos, que iba de 0, que significaba atonía uterina, hasta 10 puntos que implicaba un tono uterino excelente. Para el caso de los desenlaces secundarios, ellos determinaron entonces el tono a los 5 y 10 minutos, con la misma forma de hacerlo de los 2 minutos,
la necesidad de uterotónicos adicionales en pabellón ya a las 24 horas, eventos adversos por el uterotónico, definidos como hipo o hipertensión arterial, taquicardia, bradicardia, náuseas y vómitos, angina, disnea, cefalea, rubor facial, arritmias, y finalmente determinaron la estimación de sangrado postoperatorio. En el análisis estadístico, ellos determinaron que en estudios previos la carbetocina de 100 miligramos, cuando se compara contra placebo, genera una diferencia en el tono uterino a los 2 minutos de 2,34 puntos, con un intervalo de confianza 95% que aparece ahí, que es 1,25 a 3,42. En esas condiciones ellos determinaron que el margen mínimo que ellos iban a exigir era un poquito más bajo de 1,2 puntos en el fondo del tono uterino. Bajo esas condiciones, ellos determinaron una muestra, un tamaño muestral de 220 pacientes, 55 por grupo, a los cuales le agregaron un 15% extra y a eso le agregaron un 10% extra por posibles pacientes que pudieran perder en la aleatorización. Hicieron un test de una cola para el desenlace primario, y establecieron un valor P menor a 0,05 con corrección de Bonferroni para mediciones repetidas. Ellos hicieron un análisis por protocolo y asumieron la no inferioridad si, nuevamente, acá repito el concepto, el límite inferior del intervalo de confianza 95% de la diferencia no era mayor a M, que era 1,2. Para el caso de los desenlaces secundarios, ellos evaluaron variables continuas con test de ANOVA, Cruz-Wallis, según lo que correspondiera. Y para las variables categóricas usaron chi cuadrado o Fisher también, según correspondiera al tipo de datos. En esas condiciones, los resultados que ellos encontraron fueron los siguientes. ¿Placa? Dígame. ¿Se puedo interrumpir o al final? Dale nomás. Esa diferencia de tono, ¿cómo la miden? La diferencia de tono la medía el cirujano a los 2 minutos, que era el desenlace primario, y él tocaba el útero. Ellos están acostumbrados ahí, están calibrados en el fondo a tocar el útero después que ya ha ocurrido el alumbramiento. Y la sensación que ellos tienen en la mano, ellos la caracterizaron en una escala visual análoga de 0 a 10. Perfecto, gracias. Bueno, entonces... Yo igual tenía una duda. Sí, dale nomás, dale. Que el ciego del punto de vista de la infusión de oxitocina versus carbetocin, mencionaban que le ponían un suero así a ambos pacientes post-bolo. Sí. Las que habían recibido carbetocina recibían una infusión de solución fisiológica. Perfecto. Sí. Bueno, entonces ellos reclutaron pacientes desde mayo del 17 a diciembre del 20, así que fueron como 2 años y medio reclutando pacientes. Evaluaron más de 800 pacientes, de las cuales excluyeron sobre 560 pacientes, 563, y se quedaron con 280 que las aleatorizaron en los 4 grupos. El grupo de baja dosis de carbetocina aleatorizaron a 70, en el grupo de alta dosis de carbetocina aleatorizaron a 70, pero una la tuvieron que eliminar porque no recibió la dosis que le correspondía. Lo mismo pasó con las que aleatorizaron a bajas dosis de oxitocina y lo mismo para las altas dosis de oxitocina. Así que los grupos quedaron de 70, 69, 69 y 69. Con respecto a las características de las pacientes, lo que habitualmente aparece en la tabla 1 de los trabajos es que estas pacientes, en términos generales, eran pacientes de alrededor de 35 años, con un peso entre 77 a 80 kilos, una altura alrededor de 1,65, con índice de masa corporal entre 28 y 30, todas pacientes de término de 38 a 39 semanas, con una presión arterial sistólica basal de alrededor de 115 mililitros de mercurio, frecuencia cardíaca alrededor de 85, con una tasa de cesárea primaria de alrededor de 25 a 30% y cesárea repetida, digamos, entre 68 y 75%. Esa era como la población que ellos estaban estudiando. Y con respecto entonces al desenlace primario, en lo que aparece en la tabla 2, ellos vieron que
efectivamente, entre los grupos, ellos demostraron una no inferioridad. Acá ellos lo muestran en forma numérica, que es bastante complejo de verse, digamos, en este tipo de estudios, y que aquí yo se los voy a presentar en un gráfico. Estos son los datos aproximados que yo obtuve de la tabla, y ustedes pueden ver que todos los resultados, al comparar altas dosis de carbetocina versus bajas dosis de oxitocina, en el primer caso, por ejemplo, el resultado fue de 1 con un intervalo de confianza donde el límite inferior no atraviesa el límite que ellos establecieron de 1,2. El límite inferior en este caso de ellos, de este grupo, fue de 0,27. En el segundo de 0,11, en el tercero de menos 0,43 y en el último de menos 0,44. Así que por lo tanto, ellos demuestran una no inferioridad con el uso de bajas dosis de tanto de oxitocina como carbetocina, luego de en una operación cesárea. Entonces, y eso fue a los 2 minutos. Cuando fueron a ver ellos ahora desenlaces secundarios, el tono uterino a los 5 y a los 10 minutos, ellos encontraron nuevamente que las diferencias eran no inferiores. Y acá ustedes pueden ver las cifras que son más o menos parecidas en cada uno de los momentos, a los 2 minutos, a los 5 y a los 10 minutos. Así que, nuevamente, ellos demuestran una no inferioridad. Cuando fueron a ver desenlaces secundarios, no encontraron ninguna diferencia entre las dosis bajas versus las dosis altas, tanto para el uso de uterotónicos intraoperatorios. Ahí lo pongo subrayado porque hay una cierta diferencia, pero que no alcanzó una diferencia estadística. Por supuesto que este estudio no tenía el poder para detectar esta diferencia, pero hay algo ahí que uno podría discutir y que lo vamos a ver al final. No hubo diferencia para uso de uterotónicos adicionales. Para la pérdida sanguínea no hubo diferencia en términos de pérdida sanguínea más de 1000 ml. No hubo cambios en el hematocrito o diferencias en los cambios de hematocrito. La necesidad de exteriorización uterina en esta población fue alrededor del 65% para todos los grupos. Y el consumo de fenilefrina preparto y postparto, digamos, fue comparable en ambos grupos también. Juan Cristóbal, ¿ahí levanta la mano? Perdón, se me quedó arriba. No hay problema. Sobre otros desenlaces secundarios, ellos encontraron que tampoco había diferencia entre los 4 grupos en términos de hipotensión. Hipertensión sí tenía una diferencia en el grupo de bajas dosis de oxitocina comparado con bajas dosis de carbetocina. En los otros desenlaces no hubo ninguna diferencia en términos de taquicardia, bradicardia, náuseas o vómitos, dolor precordial, falta de aire, cefalea, flashing, arritmias o cualquier otro efecto adverso de este conjunto que les había mencionado. Así que algunos comentarios con respecto a este trabajo. Este es en resumen, ellos demuestran la no inferioridad entre altas y bajas dosis de oxitocina y carbetocina a los 2 minutos, que era el desenlace primario, pero también a los 5 y 10 minutos con respecto al tono uterino. No encontraron diferencias en sangrado, consumo uterotónico adicionales ni efectos colaterales. Así que, con respecto a los comentarios, este es un tema súper interesante donde la respuesta aún no existe, o por lo menos hasta este trabajo. Este es un grupo de trabajo que está consolidado y es bien serio. Ellos en el laboratorio de Valky hacen estudios tanto in vitro como in vivo, donde digamos, la rama operativa de ese laboratorio probablemente es Carvalho, que hace los estudios en pacientes. Así que tienen ahí una simbiosis clínica y de laboratorio muy, muy interesante. Que le ha permitido seguir esta línea de trabajo y poder llegar a algunas conclusiones que son clínicamente útiles. Este trabajo está publicado en una revista con un factor de impacto que es el mejor que hay en anestesia, por lo menos, así que es bastante creíble. Es un estudio aleatorizado, controlado, doble ciego, de no inferioridad, que fue bien conducido, está bien hecho. Los resultados entonces son, digamos, en mi opinión, son creíbles. Es un estudio multicéntrico, fueron al menos 2 centros donde ellos trabajan,
Así que también tiene una validez externa que también es, digamos, es razonable. Los resultados son creíbles y tienen conclusiones plausibles. Y esto abre, por supuesto, una ventana de oportunidad y de mejora. Nuevamente, como les decía, la validez externa de este trabajo es bastante aceptable. Así que, nuevamente, yo creo que yo a este trabajo por lo menos le creo. Tiene, por supuesto, algunas limitaciones que ellos reconocen. Las limitaciones, en primer lugar, son el método de medición del tono, que es completamente subjetivo, pero los obstetras están entrenados para eso, para medir el tono uterino, para sentirlo en sus manos, digamos, así que hay una correlación interoperador que es muy buena, y eso uno lo ve clínicamente, que es bastante confiable, digamos. Los obstetras se entrenan para eso, así que eso es bastante confiable, pero sigue siendo subjetivo. Con respecto al método de medición de sangrado, también es un método muy poco preciso, no hay una medición muy acuciosa, pero nuevamente los grupos de trabajo, sobre todo en las maternidades, tienen el ojo bastante entrenado y eso finalmente puede dar una suerte de tranquilidad de que lo que se estima es más o menos lo que está pasando. Ahora, este estudio es válido para su grupo de pacientes que son sanas, así que nada se puede decir de pacientes obesas, de pacientes preeclámpticas, de pacientes con antecedentes de sangrados previos, así que esto nuevamente es válido para el subgrupo de pacientes sanas. Y finalmente no tiene poder este estudio para detectar algunos desenlaces secundarios, como por ejemplo los requerimientos de uterotónicos adicionales, cuando por ejemplo compararon bajas dosis de oxitocina versus altas dosis de oxitocina. Finalmente, esta me parece que es una metodología de estudio interesante y creativa para respaldar su línea de trabajo. Así que finalmente yo a este trabajo le creo y los resultados también, a mi gusto, creo que son útiles clínicamente. Esa era la última. Voy a dejar de compartir acá. Comentarios. Tito, pregunta, yo no voy nunca para allá la materia. ¿Cuál es la práctica habitual aquí en la PUC de este tema, digamos? ¿Qué es lo que ha cambiado en algo? ¿Qué es lo que están haciendo? Solo no tiene nada que ver con el trabajo probablemente, pero para saber. Sí, lo que estamos haciendo aquí es infusión continua de oxitocina. La oxitocina acá viene preparada en matraces de 30 unidades internacionales en 500. Y una vez que sale la guagua y la placenta, se parte con la infusión, dependiendo si es una cesárea electiva o cesárea en trabajo de parto. Y ahí se da una dosificación en que nos movemos entre 17 unidades por hora a 45 unidades por hora, más o menos. Eso es como lo más habitual. No usamos oxitocina en bolo, afortunadamente. Y esto a raíz de que en algunos estudios de hace ya por lo menos unos 10 años, se determinó que cuando la oxitocina se administra en bolos rápidos, los pacientes no solo tienen hipotensión, náuseas, vómitos, sino que además tienen síntomas precordiales equivalentes a una angina. Y que efectivamente es eso, digamos, hay cambios electrocardiográficos que demuestran que en ciertos pacientes pudieran haber efectos de insuficiencia renal coronaria cuando se administra en forma de bolo. Así que por lo tanto esta práctica de administrar oxitocina, una ampolla entera, 5 unidades en bolo, eso está prácticamente proscrito. Ahora las recomendaciones de otros lugares y de las asociaciones de obstetra y etcétera, han recomendado que si la gente quiere administrar bolo, este tiene que ser un bolo pequeño y lento, o sea, estamos hablando entre 1 a 3 unidades máximo, en no menos de 1 minuto de administración y luego seguir con una infusión continua.
Yo creo que, al igual que muchas otras drogas, las drogas deben ser dadas en infusión continua más que en bolo. Y la oxitocina y por supuesto el carbetocin, que tienen los mismos efectos, estos efectos colaterales que la oxitocina, deberán ser administrados en forma lenta. Con respecto, para complementar lo que tú preguntabas, Ignacio, en algunos casos, algunos obstetras y más bien matronas, porque esto más bien lo controlan las matronas, ha sido como un nicho de que utilizan las matronas. En algunos casos y algunos grupos utilizan carbetocina en vez de oxitocina. Y ahí hay algunas matronas que han estudiado un poquito más y han encontrado que en realidad no le administran, no ponen la ampolla entera, sino que la dosifican y la administran en forma lenta. Así que eso también, con el tiempo hemos ido tratando de evangelizar a la gente para que haga las cosas de la mejor forma posible y con la mejor evidencia posible. Detlev. Hola, profe Velata. Muy buena la presentación y la revisión previo al estudio, súper interesante. Tengo una duda. En este estudio, porque no alcancé a escucharlo bien esta parte, pero había, aparte del desenlace del tono uterino y el sangrado, que es estimado todo, ¿había algún otro outcome en que hubieran o no hubieran diferencias tipo hematocritosalía, tasa de transfusiones, etcétera? Como para darle como un outcome un poco más objetivo, entre comillas. Sí, ellos lo estudiaron todo eso y no encontraron ninguna diferencia. La estimación de sangrado fue alrededor de 800 ml para todos los grupos. No hubo diferencia en estos grupos. Ahora, nuevamente, este es un estudio que no tenía el poder suficiente como para detectar diferencias en ese aspecto, pero cuando tú miras los datos, las diferencias son numéricas, digamos, los datos, los valores numéricos son extremadamente pequeñas entre cada uno de los grupos. Así que lo más probable es que no haya grandes diferencias, si es que existieran. Perfecto. ¿Aló, Tito? Dale. Muy buena tu clase casi introductoria y revisión del tema de los estudios de no inferioridad para refrescar. Así que felicitaciones por eso. En cuanto a esta revisión, y no tanto con el trabajo, sino que más bien con la práctica que tenemos nosotros, dado que la dosis, o lo que muestra este trabajo, que con un quinto de la dosis de la ampolla se lograría efectos similares a la ampolla entera, y la diferencia de la ampolla entera de carbetocin versus duratocin es en precios mucho más alta. ¿No sería conveniente como dosificarla en un quinto de su dosis en ampollas precargadas, como de una forma de disminuir el costo, y dado que tienen la misma equivalencia? Yo creo que eso sería perfectamente realizable, pero ahí pasa a mi gusto, por un problema más bien político de si la gente estaría dispuesta a hacerlo, digamos, porque eso va a implicar que hay que buscar la ampolla y llevarla en la farmacia, tienen que dosificarla, por ejemplo, en 5 jeringas diferentes. Eso va a tener a su vez un costo. No sé si la gente va a estar dispuesta a igualmente incurrir en ese costo para utilizarlo, no lo sé. Pero suena totalmente razonable. Gracias. Ahora, si fuera por mí, yo usaría solamente carbetocina y abandonaría por completo la oxitocina. El problema es que la gente todavía no entiende muy bien de qué se trata la carbetocina, no sabe que es lo mismo que oxitocina, solo que una modificación en su molécula. Entonces lo que terminan haciendo es que le ponen una ampolla de carbetocina y después le dejan una infusión continua de oxitocina para el posparto o el postcesárea. Entonces ahí hay un no entendimiento de la farmacología, pero bueno, parte de nuestra labor, digamos, tratar de evangelizar a la gente. Okay. ¿Más comentarios? ¿Anne? Dígame. Sí.
Excelente presentación, me entretuve. Yo no hago máter casi nada, pero excelente, me encantó. Lo que te quería preguntar es si esto, la carbamazepina, Carbetocina. sí, carbetocina, ¿es específica para el útero? Bueno, lo que pasa es que los receptores de oxitocina están principalmente en el útero, pero también hay receptores en el corazón y en algunas otras partes. Entonces, si uno dice que sea específico, no, pero es donde más receptores hay, obviamente. Pero nuevamente funciona exactamente con la misma farmacología, prácticamente la misma farmacología que la oxitocina. Mismo mecanismo de acción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si esto se pone, ponte tú, en una cirugía cardíaca? Que está sangrando el corazón, no sé, otra cirugía en que necesitamos una contracción. No sé, está estudiado, alguien lo habrá visto, quizás en animales, no sé, ¿tú sabías? O sea, el efecto farmacológico buscado finalmente es solamente la contracción uterina, digamos, en la retracción uterina postparto. En otros lados, los efectos son solamente efectos deleterios, digamos. Hay una vasoconstricción coronaria, por un lado, porque los efectos a nivel del corazón de la oxitocina son esos, digamos. Entonces, en otros settings son prácticamente, yo diría que no tiene cabida. No tiene ningún De otro repente efecto necesitáis útil, una digamos. vasoconstricción coronaria, ¿o no? Chuta, no sé. Hay pacientes que No sé. necesitan. Es que no sé, yo estoy así como pensando que siempre estamos buscando algo que sirva para, no sé, una hipotensión severa, realmente por vasodilatación, no sé, por anestesia local, no sé, o algo eso que se va a una vasoplegia, ponte tú. Sí, es que esto al revés, esto produce vasoplegia. Esto produce vasodilatación, produce flashing, produce hipotensión arterial, se cae. Entonces es para el otro lado. Sí. Gracias. Tiene similaridad con receptores de vasopresina también, o sea, con la vasopresina propiamente también. Y se gusto que tiene efectos similares a la vasopresina. Pero en el fondo produce vasodilatación. O sea, la hormona en sí es similar a la vasopresina también y puede tener algunos efectos que se asocian entre uno y el otro. Por eso, por ejemplo, puede estar, tengo entendido, por ejemplo, que la hiponatremia que se produce en relación al uso de oxitocina, por ejemplo, puede estar mediada por activación de receptores en esa línea. Un comentario, no sé si, perdón, que fue a la entrega de turno entre medio, así que me perdí algunas cosas. De estudio no inferior, del método de estudio de no inferioridad, conversarlo, ¿no? Sí. ¿Algo? Sí. Vamos a hacer un comentario. Vale, no. Pero vale la pena. Hay una idea que yo siempre tengo en relación a los estudios de no inferioridad, como paradigmas que se habla de no inferioridad, superioridad o equivalencia, que al final dan un poco lo mismo, están un poco obsoletos. Al final, cuando uno toma un estudio clínico, uno hace un... Sí, está reverberando un poco, ¿no? Que hace un estudio del tamaño muestral así muy acotado, muy fino y elegante, y después de decir que este es mi número que yo necesito, le agrego un 10% posible por pérdida, le agrego un 10% más por no sé qué otra cosa, entonces al final el cálculo que yo hice tan fino, el tamaño muestral, termina siendo mucho más grande de todas formas. Y yo sé que si yo veo un estudio que si tuvo un 10% de pérdidas, por ejemplo, en camino, yo voy a dejar de confiar tanto independiente de que yo le sume ese tamaño muestral a ese estudio. Al final los estudios están potenciados a hablar de si un estudio ya está potenciado probablemente para hablar de superioridad, probablemente también está potenciado para hablar ya de estos otros paradigmas, en especial si pensamos que le subimos un 10 o un 20% al tamaño muestral, así que al final terminamos hablando un poco de lo mismo, y si bien queremos decir que son superiores, a veces también nos alcanza para decir que no son inferiores, cambiando de un paradigma al otro, digamos. Eso como una opinión, una cosa así para darle una vuelta. Yo estoy de acuerdo contigo, Augusto, pero eso es lo que no se debe hacer. Desde un punto de vista científico. Desde un punto de vista científico, que donde uno debería, como al revés, poner
una hipótesis inicial y tratar de buscar esa hipótesis y no, según sus resultados, buscar lo más conveniente a publicar. No, es que a lo que voy es un poco distinto a eso. Que uno cuando plantea un estudio, uno hace el cálculo del tamaño muestral y bien definido. Pero después igual es una suma de un N importante. 10, 20%, que es lo que se estima así como casi que es mal visto decir que no estoy agregando un N por pérdida. Entonces, al final del día, para efectos prácticos, si bien no es lo que uno tiene que hacer o verlo por esa línea, tal vez empezar a pensar en que esos paradigmas de superioridad, no inferioridad o equivalencia, o por lo menos entre no inferioridad y superioridad, como que podría ya empezar a dar un poco lo mismo. Estamos de acuerdo que uno no debe analizar los estudios a posteriori y sacar los resultados según lo que yo encuentre por mi tamaño muestral, pero al final del día lo que se está haciendo en todos los estudios están agregando N gratuito por potenciales pérdidas y por quién sabe qué más a su cálculo de tamaño muestral. Y nosotros sabemos, si leemos un estudio que efectivamente tuvo un 10% de pérdida, escucha como que lo vamos a mirar con recelo, o la revista ni siquiera lo va a aceptar, porque va a decir, ¿y por qué tuvieron tantas pérdidas? ¿Por qué tuvo un 10% de pérdida? Aunque se incluyó la posibilidad de entrar. Como que un poco para ese lado el comentario, la reflexión. Perfecto. En general, la experiencia que yo he visto en nuestra edición es al revés. Nos quedamos con bajo N. Y eso es complejo, súper complejo, porque finalmente cuando tú no obtienes las diferencias esperadas, la pregunta es, ¿tu efecto no es suficiente? ¿O estás incurriendo en un error tipo 2 y no hay una diferencia real? Entonces, probablemente el setting más complejo, pero en general, como nuestros trabajos en general son bajos, de N bajo. Yo nunca he visto aquí algo mayor de 100 pacientes, ponte tú, que creo que lo que está haciendo ahora Mauricio con NOL, es una crítica que siempre nos tiene medio limitados y llegamos a revistas de menor factor de impacto y es una limitante en nuestro centro, un centro pequeño. Y eso, desde un punto de vista como más global, desde las publicaciones científicas, es algo que cada vez tratan de evitar un poco, de ir, por el contrario, ir a buscar estudios con N más grandes, básicamente. Entonces se hace difícil. Claro, no, absolutamente. O sea, el equilibrio entre el error tipo 2 es un tema en especial cuando uno tiene más dificultad para visitar pacientes, que puede ser lo que sea en nuestro centro. Pero si nosotros miramos todos estos estudios más o menos grandes sobre 100 pacientes, como tú dices, al final igual terminan haciendo esta corrección como hacia arriba, de todas formas, y eso es un poco con lo que discrepo más que nada. El error tipo 2 siempre va a ser un fantasma, en especial cuando estamos discutiendo pacientes acá. Al final, cuando nosotros acá agregamos un 10% de pacientes y son, no sé, 40, vamos a agregar 4 pacientes. No es una brutalidad de números, pero en otro setting, cuando ya estamos hablando, no sé, 200 pacientes y le agregamos un 10-20%, cambia un poco la cosa, puede mover un poco la aguja, como se dice. Perfecto. Otra cosa que yo al principio, cuando estaba escuchando este trabajo, o sea, el LACA presentó perfecto como el margen de inferioridad y un poco en qué tratan estos estudios. Pero yo cuando leí el puro título, pensé que iban a tratar de demostrar que la carbetocina era mejor que la oxitocina, así a rápida, sin meterme mucho. Lo cual para mí era contraintuitivo porque yo sabía que la carbetocina es más cara. Pero ahí, después de la explicación, etcétera, me di cuenta que lo que estaban viendo finalmente es buscar si microdosis de ambas drogas eran no inferiores a la dosis utilizada actualmente. Entonces ahí cabe de cajón perfectamente haber utilizado un estudio de no inferioridad. Estaba choro y súper bien presentado. Excelente. Muchas gracias, Laca. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por los comentarios. Yo creo que ya son 5 para las 8, así que lo dejamos hasta acá. Gracias a todos. Que tengan buen día.